¿Qué hules? El presidente de los Estados Unidos está tan urgido de salirse adelante con su tema del muro en la frontera con México que este martes va a dar un discurso a la nación argumentando el tema de una emergencia nacional en los Estados Unidos. Esto para evitar seguir en conflicto con el Congreso, especialmente con los líderes de la Cámara de Representantes, con Nancy Pelosi y con Chuck Schumer, que ahora son mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado respectivamente, porque no le quieren dar el dinero que él exige para construir esta muralla en la frontera mexicana. Trump va a argumentar con base al tema de las caravanas de migrantes centroamericanos que en la frontera de su país que colinda con México existe una amenaza de migración indocumentada a la Unión Americana y que esto le da la autoridad constitucional para apelar al tema de una emergencia nacional, brincarse al Congreso, conseguir el dinero y empezar a edificar esta muralla que ahora ya no será de concreto, como lo ha explicado, sino que será una especie de cerca de acero a través de la cual los estadounidenses puedan mirar lo que está ocurriendo en México, pero al mismo tiempo estar conscientes de la realidad de esta crisis. La pregunta lógica y que le haría cualquiera al presidente de los Estados Unidos es ¿por qué tan tarde la emergencia nacional? Recordemos que Trump desde hace ya 2 años, cuando era aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, manejaba el tema de la frontera con México como algo urgente, como una necesidad que tenía Estados Unidos para no solo detener al flujo de inmigrantes indocumentados, sino también al de drogas ilegales que siguen consumiendo en los Estados Unidos la sociedad de un país que sigue viviendo sumido en una crisis de salud pública y de educación, porque a final de cuentas ese es el núcleo de un problema tan grande como es la adicción a los narcóticos en Estados Unidos. Trump ni siquiera aborda eso. Ahora, alejado de una realidad política que es contraria a sus intereses, va a utilizar el poder presidencial para dar un discurso este martes a nivel nacional en la hora estelar de los medios de comunicación, especialmente las televisoras, para que lo escuchen todos los estadounidenses con su argumento de que México, por la frontera tan porosa que tiene hacia el norte con Estados Unidos, que no es nuestro problema, es el de la Unión Americana, puede crear una crisis de seguridad nacional. Por ello, y ante los problemas políticos que tiene el Capitolio, apelará al derecho constitucional para tratar de brincarse al Capitolio, que será difícil, y con ello conseguir el dinero que quiere bajo otros vericuetos constitucionales y presupuestales en Estados Unidos y sacar adelante una propuesta de campaña electoral. Ojo, Trump está obsesionado con su reelección, no con el tema migratorio ni con el tema del problema de consumo de drogas en los Estados Unidos. Los republicanos están conscientes de que todo esto está enmarcado en el tema de seguridad fronteriza. Pero la seguridad fronteriza, desde la época de George W. Bush, se ha manejado en otro contexto. Recordemos que en algún momento Trump mintió y dijo que por la frontera con México entraron terroristas a Estados Unidos. Algo que ni siquiera su vocera, que ya perdió toda credibilidad, Sarah Huckabee Sanders, ha podido fundamentar. Entonces, Trump está en esta grave situación y por ello dará un discurso a nivel nacional este martes y el jueves, como para todavía engrandecer más las cosas, va a ir a la frontera sur de los Estados Unidos. Va a estar por la zona de McAllen este jueves y argumentará seguramente con un escenario escogido por la Casa Blanca, por las autoridades migratorias que están bajo sus órdenes de presentar una crisis. Todo esto en el marco del cierre gubernamental en Estados Unidos que está agravando la situación política. Los efectos aún no lo sabemos, pero seguramente van a ser muy negativos
no solo para Trump, sino también para algunos legisladores en el Congreso, llámense republicanos o demócratas. Creo que Nancy Pelosi y Chuck Schumer, los demócratas del Capitolio, tienen una gran oportunidad que no deben dejar en saco roto para exponer a un Trump obsesionado en sus objetivos político-electorales y no en una situación de emergencia. Creo que México está en una crisis más profunda que Estados Unidos en el tema migratorio y Andrés Manuel López Obrador no está haciendo tanto escándalo como Donald Trump en la Casa Blanca. Por último, quiero hablar del tema del juicio aquí en Brooklyn en contra de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Me siento muy orgulloso de decir que conocí a don Julio Sherry García, el gran periodista mexicano y fundador de la revista para la cual trabajo y en la cual me han dado la oportunidad de crecer como reportero. Como evidencia de prueba en el juicio contra el Chapo, la defensa de este narcotraficante presentó la edición 1744 de Proceso, que se publicó en abril de 2010, en la cual el gran narcotraficante, líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García, se tomó una fotografía con don Julio en algún lugar de la Sierra Madre Occidental. La defensa del Chapo utilizó la portada de Proceso como para decirle al gobierno de Estados Unidos y al de México: si un reportero como don Julio logró ubicar al Mayo Zambada, que no está detenido, como el Chapo, ¿por qué no el gobierno de México y el de Estados Unidos lo han logrado? Y ahí es donde está la gran clave. La defensa del Chapo quiso mostrar evidencias de que la fracción del Mayo Zambada de alguna manera puede estar protegida por los gobiernos de Estados Unidos y del de México a cambio de llevar a las rejas a Joaquín El Chapo Guzmán, que no es ningún santo, es otro de los grandes líderes del cártel de Sinaloa y de los malos representantes de México ante el mundo. De ese tipo de personas, créanme, no queremos ni al Chapo, ni al Mayo, ni a como se llamen los demás narcotraficantes. Hasta la próxima, y como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.